Ok, perfecto. Ya tenemos acá en pantalla, en esta ocasión, el material de aprendizaje. Este se llama What I Have Done in Life, el material principal de la actividad de aprendizaje número 4. Y con él, bueno, viendo precisamente lo que hemos hablado en el título, estaremos observando situaciones que han ocurrido en el pasado relacionadas o que siguen teniendo lugar en el tiempo presente. Y estaremos obviamente viendo todo el vocabulario relacionado para poder llegar a describir estas expresiones y poder realizar precisamente relatos sobre eventos relacionados en tiempo pasado. Vamos a continuar aquí. Para la introducción de los temas, vamos a estar observando qué temáticas trabajaremos. Tenemos primeramente como tema principal el uso del presente perfecto. Luego vamos a observar los tipos de preguntas que se pueden hacer con yet, just y already para indicar o preguntar, sea para confirmación o negación, las acciones relacionadas con el pasado. Estaremos viendo el vocabulario relacionado con educación, haciendo un poco de revisión sobre los pronombres indefinidos, los cuantificadores que se pueden usar en este caso y tendremos un espacio de vocabulario relacionado con la salud y el estilo de vida. Estaremos obviamente, ya al ser necesario para este tema, haciendo una revisión sobre el pasado simple y como ya habíamos visto en el nivel anterior, veremos lo relacionado con las experiencias de vida para volver a recordar un poco algunas cosas que habíamos visto, pero esta vez aplicadas al tiempo presente perfecto. Hay que decir que en este tema siempre me gusta aclarar que es algo que nosotros conocemos, pero que normalmente en el español que nosotros hablamos en América Latina no se aplica. En ese sentido, es muy importante tener las referencias del uso que vamos a ir viendo, ya que suele ser algo un poco diferente de cómo se usa en inglés a cómo solemos usar nosotros el presente perfecto en nuestro caso, en nuestro idioma español. Entonces, vamos a tener como referencia una conversación. Ya ustedes saben que cuando hay estos casos, nosotros los vamos a seguir directamente. Yo aquí sencillamente hago una presentación de las temáticas y ya ustedes, bueno, tomarán el tiempo, si de pronto no lo han hecho, para ir siguiendo estos contenidos directamente. Recuerden siempre no solo leer, sino escuchar los contenidos que tengan a la mano. Recuerden que aparte de lo que hay en el material, también es muy importante escuchar lo que tengan los materiales, en este caso de apoyo, el glosario multimedia, es muy bueno para que ustedes puedan precisamente tener una referencia detallada de todo el vocabulario que van aprendiendo. Entonces, como vemos, encontramos preguntas y encontramos frases afirmativas aquí en esta vista sobre lo que es el presente. Perfecto. Le preguntan primero, ¿Have you ever been to Miami? ¿Alguna vez has ido a Miami? Luego acá le indican, I haven't been to Malibu. No he ido a Malibu. Y la pregunta está relacionada justamente, ¿Have you? ¿Tú sí has ido? Y le preguntan acá, ¿Have you traveled to Cabo? Para ver si alguna vez ha viajado allá. Yes, I've traveled to Cabo. Aquí falta marcarle un poquito la negrilla en este caso, pero dice, you have been or you've been there too. Tú también has estado. No me digas que tú también has estado allí. Y le responden, en este caso, I have never
been there yet. Nunca he estado allí todavía. Aún, pues sería el caso. Em, Vemos que entonces, en este caso, utilizan las frases en presente perfecto para ver si en algún momento han estado o no han estado en un lugar. En cuanto al uso, en esta parte, muchas veces para eventos eh, que validamos de manera individual, es mucho más común para nosotros utilizar en español el presente simple. Si yo digo, por ejemplo, am, yo fui a Miami, me refiero a un evento en específico, en pasado, para indicar, no, no, yo sí fui a Miami, ¿sí? Pero normalmente es un poquito más común si lo analizan y no dicen, no, yo todavía no he ido a Miami. Tenemos allí la variación entre el pasado simple y el presente perfecto y utilizamos ambos tiempos. Pero si usted le pregunta a una persona, por ejemplo, que sea de España, es un poco más común que les diga, venga, que yo he ido a Miami. Un poquito el acento y la cuestión, pero da la idea para que ustedes tengan presente esta parte. ¿Cuándo utilizamos entonces el presente perfecto? Lo utilizamos al hablar de una experiencia general que ocurre en el pasado. Usualmente se refiere a eventos que no necesariamente especificamos en su momento, pero que sabemos que son acciones pasadas y que tenemos claro que siguen siendo válidas en el presente. Es decir, invariables, acciones que están continuando justo hasta el momento presente y que validamos en este momento o acciones terminadas que seguirán siendo válidas en todo momento. Si uno dice que ella ha ido a Miami, independientemente de lo que ocurra después de esa acción, esto seguirá siendo algo válido, es algo invariable. Ya no hay manera de decir que ella no ha ido a Miami porque una vez que estuvo allí, ya la acción queda fija, por así decirlo. Mientras que nosotros como latinos podemos decir, ah, sí, ella fue a Miami. Pero en inglés, al ser una acción terminada y sí, que sigue siendo válida en el presente, diremos, she has been to Miami. Esto obviamente requiere cambiar un poquito la forma en la que hablamos, pero sí debemos hacer precisamente el análisis de que cuando usualmente nos referimos a un evento al que queremos especificar que hace parte del pasado, de un momento específico en pasado, entonces usaremos el pasado simple. Ahí tenemos, I traveled with Nicole last year. Así yo viajé el año pasado. De hecho, podemos complementar una cosa con otra para especificar precisamente si hemos o no hemos hecho la acción en pasado. Vale decir que así como en español lo hacemos con el auxiliar haber, en el caso del inglés lo hacemos con el auxiliar have. Puede ser has en tercera persona, y ustedes lo saben del verbo, y colocar el participio. Ya lo hemos visto un poco y ahí en el vocabulario los van a encontrar para utilizar los verbos de esta forma y generar las frases en presente simple. Obviamente tener en cuenta también, y es muy importante, las contracciones. Así como hacemos la negación, podemos utilizar, como tenemos el ejemplo aquí, haven't en lugar de have not. También podemos utilizar hasn't en lugar de has not. Ya lo tenemos. Por ejemplo, oh, she hasn't played tennis. Ella no ha jugado tenis. Nosotros, y eso lo analiza uno bastante, usamos más
el presente perfecto para frases negativas, para cosas que nunca han ocurrido y que queremos validar que hasta el momento sigue siendo de esa manera. Pero a veces cuando ya hay acciones que pasan, solemos decir más, no, sí, ella jugó tenis. Y uno, mientras que en otro caso, si queremos especificar una acción que mantiene su validez en el tiempo, deberíamos decir, así, ella ha jugado tenis. Obviamente, y en estos casos siempre hago la explicación, no es que nuestro uso del español sea equivocado, es solo otra forma de hacerlo. Es un uso diferente al que usualmente había y pues así funcionan los idiomas. Pero en el caso de lo que es el inglés, si seguimos utilizando el presente perfecto para especificar este tipo de acciones. Obviamente, bueno, al estar relacionado con el verbo have como auxiliar, utilizaremos las mismas contracciones que hemos conocido. En lugar de I have, se puede utilizar I've done the course. Ya hice los oficios. She's played tennis. Ella ha jugado tenis. En este caso, en la tercera persona utilizaremos la S. Algunos me dirán, profe, pero ya eso se utiliza con el verbo to be. Sí, pero cuando es así, utilizaremos en presente continuo si va al lado o no lleva ningún otro verbo. Entonces, si el verbo es terminado en ing, será presente continuo. Si es terminado en ed o en otra terminación, será entonces presente perfecto. Porque si yo quiero decir que ella está jugando tenis, she's playing tennis. Pero si es que ella ya antes jugó o ha jugado tenis, she's played tennis. Entonces tenemos que tener pendiente cuando nos toque este punto allí, el hacer la diferenciación a través del verbo. Es un poquito, bueno, algo que requiere más que nada la práctica cuando ustedes estén escuchando para hacer la comprensión, pero es un puntico de todo ese tema que a veces confunde un poquito al momento tanto de escuchar como de leer. Entonces, traten de tenerlo en cuenta. Obviamente para hacer las preguntas se va a utilizar el auxiliar, en este caso have o has si es tercera persona, y las preguntas que sean cerradas, pues utilizarán el have nuevamente, sea con yes I have, no I haven't. Obviamente se puede have not, no hay problema por eso. Y lo mismo para la tercera persona. Ya ustedes saben que una pregunta en inglés que se responde solamente con yes y no, podría dar a entender que usted no sabe mucho inglés. Es solamente una cuestión de costumbre. Ya en la informalidad a veces se encuentran los casos, pero normalmente cuando hay más información y en especial en esta, estamos validando una información para verificar si sigue siendo así en el presente, es más común que lleve el auxiliar en todo caso. De igual manera, podemos utilizar las frases con las palabras interrogativas, como ya habíamos visto en temas anteriores, y el resto de la frase permanecerá invariable. Entonces, traten de recordar siempre eso, el orden de las palabras, como hemos venido viendo algunos, y esto también lo he visto en algunos ejercicios que han hecho en esta ocasión, se complica mucho con el orden de las palabras en las frases, pero nosotros hemos venido viendo modelos de frases que son bastante prácticos, bastante sencillos en ese tema, así que no traten como de complicarse tanto con el orden, sino que es más fácil seguir lo que ya tenemos. Los modelos de frase en inglés no son tan complicados. Algunos a veces, profe, es que yo quiero construir, hacer frases en inglés. Pero resulta que los modelos que vemos a veces tratamos como de buscar en español y el español a veces hace distintos órdenes de frases para distintas cosas. Entonces tratar de acostumbrarnos a lo que ya vamos viendo aquí en los ejemplos e irle siguiendo el orden. Ya hemos visto auxiliar, sujeto, verbo, complemento. Esto les va a ayudar mucho ante cualquier duda que se presente en las frases.
De todas maneras, si en algún punto ustedes ven que la redacción se les complica o hay alguna frase que definitivamente, profe, no doy con la forma en la que la pueda expresar bien en inglés o no estoy seguro, puede preguntar en el foro, puede preguntar aquí si de pronto ya lo ha estado haciendo y tiene la duda y resolvemos ahora. Entonces, traten de manejar esa parte y obviamente será un poco más práctico para ustedes. Muy bien, allí tenemos algunas preguntas y respuestas que están relacionadas justamente con lo que veíamos hace un momento, para que de esa manera ustedes vayan viendo cómo funciona el orden de estas palabras. De todas maneras, como ya bueno, hemos hecho un poco la comparación con lo que hay en español, en cuanto a su estructura, es muy similar a lo que nosotros ya conocemos. Es más una cuestión de acostumbrarse a usarlo, pero sí recordar que muchas veces en el inglés informal hay muchos casos de esto en los que si no queremos necesariamente especificar que algo sigue siendo válido, podemos simplemente utilizar el pasado simple cuando no nos interesa más allá del momento en específico en el que ocurrió, se utilizará mucho el pasado simple en lugar del presente perfecto. Pero algo que sí ocurre mucho es este tipo de pregunta que vamos a tener aquí, que es el have you ever. Um, Se pregunta mucho con presentes simples para saber si la persona ha hecho o nunca ha hecho una acción en específico. Si alguna vez ha ido a Inglaterra, si alguna vez ha probado comida picante, y allí tienen las respuestas. Al ser una pregunta con have you ever, en caso de ser negativa sería I have never been there. Entonces, allí para ponerle atención a esa parte, siempre debemos escuchar u observar la pregunta, si es el caso, y reutilizar. Eso en inglés es muy común, saber qué indica la pregunta, porque la respuesta va a enlazarse directamente con la pregunta. Si la pregunta es have you ever, al empezar con have, la respuesta, si hay yes o sea no, debe incluir ese have como auxiliar. Y si la pregunta en este caso lleva el ever para saber si alguna vez, entonces en la negativa debe indicar I have never been there. En la frase afirmativa no lleva ever ni nada de esto porque el solo hecho de que sea afirmativa ya indica que es así. Eso es otra cosa. Entonces debemos recordar que utilizaremos ever en frases interrogativas para saber, para verificar si algo sigue siendo válido hasta el momento, es decir, si se hizo en alguna ocasión. Muchas veces las acciones en pasado que utilizamos con presente simple llegan justo hasta el momento en el que hablamos, como para decir, uh, have you finished your homework? ¿Ha terminado la tarea? Oh, I have just finished. Acabo de terminar. Hasta ese momento se puede indicar y ya es válido porque en el momento en que le preguntan la tarea está terminada. Muy bien, recordando que los participios, para aquellos que de pronto no los han pasado, en este caso se puede hacer el análisis de cómo funcionan en este caso. Los verbos más comunes, que son los verbos regulares, simplemente, al igual que en pasado simple, agregan la terminación ing y como ya nosotros hemos practicado, recordar que esa terminación puede sonar como d o como ts, dependiendo el tipo de consonante que tengamos. Recuerden que ya vimos en materiales anteriores la diferencia entre las consonantes sonoras y las consonantes sordas. Entonces hay que hacer un poquito allí de repaso a los materiales anteriores si de pronto hay un poco de dudas con esta parte y recordar que también hay las consonantes dentales T y D,
Así como en este caso, wait sería waited en pasado. Travel, como la consonante permite el sonido, sería simplemente travel. Si de pronto esas terminaciones al escucharlas en los ejercicios o al tratar de utilizarlas no suenan igual, no pasa nada. Estas son la clase de cosas que de pronto nosotros en español no tenemos como costumbre, no estamos adaptados a tratar de escucharlas porque no ocurren así en nuestro idioma, entonces eso lleva tiempo y que tampoco es algo que deba, digamos, indicarles que hay un nivel de dificultad o algo, sino que estas cosas, en la medida en que ustedes las vayan usando, las vayan identificando al escuchar, al leer, será que ustedes se vayan apropiando de ello. Pero precisamente por eso es muy bueno que ustedes regresen a los ejercicios de práctica. Recuerden que los materiales de las 4 actividades son libres de realizarlos, no afectan la calificación del curso y por lo tanto está bien si ustedes regresan a un material anterior y realizan los ejercicios de pronunciation practice, por ejemplo, o de algún otro tema que tengan en duda, pueden realizar la práctica y mirar cómo están estos temas y no les va a afectar en nada. Bien, sigamos acá con la siguiente. Para los verbos irregulares, ya ustedes saben que el participio tiene distintas formas de terminar. Voy a estar atentos a colocarles en el curso. Puedo dejarles allí el adjunto para que lo tengan en cuenta, porque yo sé que normalmente cuando, cuando nos enseñan este tema, suele haber la famosa tablita donde aparecen las 3 columnas, así como lo vemos en pantalla, presente, pasado y participio, pero muchas veces nos entregan una lista de muchos verbos. No siempre sabemos cuáles utilizar y no siempre los recordamos. Una técnica que de pronto yo sugiero y suelo compartirla por eso con los estudiantes es tratar de mirar los participios, los pasados y los participios de acuerdo a sus terminaciones. Porque hay algunos verbos que, a pesar de que sí son irregulares, tienen ciertas terminaciones comunes. Entonces, si por ejemplo tenemos catch, que es atrapar, el pasado es call. Algunos verbos similares, por ejemplo, fight, que es pelear, el participio es fought, enseñar, teach, ya que soy un profesor, el participio es taught. Entonces van a encontrar ciertos grupos de verbos que tienen participios similares y por lo tanto eso les puede ayudar de pronto un poquito más a recordarlos y también para practicar. Obviamente no colocaré una lista excesivamente extensa, pero sí puedo colocar un documento con algunos verbos que sean más de común uso y que ustedes puedan tratar de asociar cuando tengan terminaciones similares. ¿Okay? Ya ahí quedo pendiente de colocar eso. Igual sé que algunas cosas están todavía para actualizar en el curso, pero bueno, podemos agregar más materiales y sé que les va a ser de mucha utilidad. Para este caso tenemos aquí las expresiones yet, just y already. Y miramos precisamente cómo las vamos a utilizar para que junto con las preguntas que hemos visto podamos verificar acciones que normalmente se indican en presente perfecto. En el caso de yet, usualmente lo utilizamos para preguntas. Si usted alcanza a identificarlo al final, es también, así como hemos visto en otras actividades, es también un indicador de que estamos frente a una pregunta. En el caso de yet, es para verificar si algo ha ocurrido o no ha ocurrido. ¿Sí? Si yo pregunto, ¿have you taken your medicine? Significaría que en cualquier momento en el pasado tomaste tu medicina y bueno, sí, ya me la tomé. Pero si es algo relacionado directamente con lo más reciente y quiero especificar precisamente eso, es decir, saber si en este corto periodo se ha tomado la medicina, have you taken your medicine yet? Porque si solo pregunto como en español, ¿has tomado medicina? Sí, en cualquier momento de la vida uno puede haber tomado una medicina, pero ya
Nosotros en español decimos, ya te tomaste la medicina. Entonces, la presencia del yet en este caso indica eso, algo reciente. Normalmente indica que en las últimas horas o en el último día la persona ha tenido que tomar la medicina. ¿Has it rained yet? Nuevamente, si yo preguntara has it rained, la respuesta siempre sería yes, a menos que estuviéramos en un desierto muy raro, porque, bueno, en los desiertos llueve de tiempo en tiempo, pero si quiero referirme a que en este corto periodo de tiempo, usualmente en el día o en la semana, como mucho, si es un lugar muy seco, ha llovido o no ha llovido. Entonces colocamos el yet para este caso. De igual manera, podemos utilizar yet en frases negativas, ya en este caso para especificar junto con el not yet indica que todavía no ha ocurrido esa acción. Oh, I haven't done my homework yet. Todavía no he hecho la tarea. Oh, she hasn't seen the movie yet. Ella todavía no se ha visto la película. Ahí sí nos sentimos un poco más cómodos en esto porque sabemos que muchas veces el presente perfecto se usa en frases negativas sin mayor inconveniente. Ahora, una que ya utilizaba hace un momento con uno de los ejemplos es el uso de just. Podemos colocar el just delante del verbo de la frase para indicar que algo ha ocurrido recientemente, muy reciente. ¿Qué tan reciente es muy reciente? Depende del contexto de la frase. Puede ser unos minutos, puede ser unas horas, ya depende mucho de cómo lo administren ustedes. En este caso, por ejemplo, tenemos dos frases allí que nos sirven para el caso. The plane has just landed. El avión acaba de aterrizar. Puede ser hace media hora, por ejemplo. My mom has just called. Normalmente eso hace 2, 3, 5 minutos. Todo va en contexto de la situación. El just puede ser un periodo que dentro del contexto de la frase consideremos corto, algo muy reciente. Podemos utilizar already. En este caso, already es opuesto a yet en el sentido de que valida que algo ya se hizo. O bueno, como lo diríamos viendo el contexto del tema que estamos viendo, que algo ya se ha hecho. Entonces, lo utilizaremos de manera afirmativa, siempre. I've already read Vargas Llosa's last novel. Ya la leí, ya la he leído. My teacher has already given the final essay to us. Ya nos dio el ensayo. Entonces, en ese sentido, miramos que a veces confunde un poquito por el uso como lo hacemos en español, porque a veces utilizamos el ya tanto para el ready como para yet, pero bueno, no está de más obviamente hacer la revisión del tema, recordando que el ready siempre es afirmativo y yet es negativo y se puede utilizar obviamente para hacer el énfasis. ¿Por qué? Porque el presente perfecto, como decíamos, es para acciones que ya están terminadas y el already simplemente sirve para enfatizar que de hecho sí, de pronto hay una duda o la persona no conoce la información y queremos enfatizar que de hecho sí la acción ya fue terminada y bueno, le damos el énfasis utilizando el already. Bien, en el siguiente tema que tenemos acá vamos a recordar sobre cómo hablar del historial de educación de una persona utilizando el present perfect. Algunas cosas de vocabulario que les puede servir allí. Tenemos professor, por si acaso, cuando ustedes encuentran professor en lugar de teacher, se refiere a un profesor universitario. ¿Okay? Student, ya ustedes lo saben, aquel que estudia precisamente en cualquiera de estas instituciones. A graduate, un graduado.
Puede ser a high school graduate, si es graduado de bachillerato. University graduate, si es graduado de universidad. Librarian, el bibliotecario, aquel que trabaja en la biblioteca, no confundir con librería por si acaso. Principal sería en este caso quien está al frente o al cargo de una escuela, un rector. No confundir con dean, que sería el decano de una universidad. A nursery school, que sería como la guardería, el preescolar. Tenemos public y private school, dependiendo cómo sea el caso. Tenemos university, donde se obtienen los títulos profesionales. A veces está college, que también funciona como una universidad, en cierto sentido, por los tipos de títulos que da. Encontramos elementary school y high school para escuela primaria y secundaria. Esto es bueno que lo recuerden porque a veces nos confundimos mucho con bachillerato y vamos a encontrar en este caso, aquí está la idea, elementary school y high school para las dos secciones de nuestra educación básica. Muchas veces se confunde bachillerato con bachelor. Cuando hablamos de un bachelor, usualmente nos referimos a un título de pregrado. No todos los títulos de pregrado son necesariamente bachelor, pero sí es lo más común. A veces encontramos un technical. Si usted dice que usted es técnico, no diría I am technical, sino I am a technician. Pero el título técnico sí es technical. I have a technical in environmental instruments, por ejemplo, instrumentación de ambiente. Bueno, todo esto, right. A master's degree, si es una maestría, doctorate, postgraduate, si es un posgrado cualquiera en general. Y aquí vamos a tener las áreas de estudio, ustedes las pueden ir repasando, administration, agronomy, architecture, tenemos chemistry, business, que es muy común, engineering, claro, la de ingeniería, law, que es en derecho, medicine, tenemos psychology, lo mismo, cuando usted es psicólogo, es psychologist, pero si es la psicología es psychology, entonces ahí hay que tener en cuenta. Teaching o a veces simplemente education, para las que son relacionadas con docencia, también las van a encontrar en esa parte. De todas maneras, en el glosario, que está en el support material, también van a encontrar mucho sobre esta temática para que ustedes lo puedan tener en detalle. Para retomar, ahí está en pantalla. Entonces, como vemos, tenemos acá algunas expresiones relacionadas con la educación, un poquito de vocabulario. I have never cheated on a test. En este caso, el verbo cheat significa hacer trampa, o en el caso del examen es copiarse, fijarse, dicen algunos. Entonces, bueno, allí les dejan la frase para este caso. Carlos has dropped out university twice. Ha abandonado o se ha retirado de la universidad. Drop out implica que la persona ya estaba estudiando y decidió no ir más, retirarse, o dejó así y abandonó. Y tiene la expresión, they have already done their homework for tomorrow. En este caso, do homework es hacer la tarea. A veces decimos hacer las tareas, pero en inglés homework siempre va en singular. Entonces es algo a tener en cuenta. O hay tarea o no hay tarea. Esa es la manera por lo menos de cómo se ve en inglés. We have started a new class this week. Hemos empezado una nueva clase. Entonces allí tienen, para cuando empiecen un curso, utilizan simplemente start. Es bueno validar esa parte. Un par que hay que tener en cuenta, las dos últimas, she has passed all the English tests. En este caso, pasar, cuando es un test o un curso, para aprobar, utilizamos el verbo pass, para ganar el curso, para ganar el examen. No se utiliza win, por ejemplo, porque win implica un premio de algo que no requiere esfuerzo, como una lotería, o que requiere esfuerzo, pero es algo competitivo, tipo deporte o similar. Entonces allí se hace la observación. Y lo contrario, Jenny has failed the French course again. Fail, entonces sería reprobar, perder.
Entonces, para que vayan haciendo allí la comparación, que en las evidencias usualmente encontramos pass y fail, como en este caso. Vemos aquí algunos ejemplos de preguntas. Mm, Me da un momento. Entonces veíamos allí algunas de las preguntas. Se ha cambiado un poco la pantalla que teníamos allí con sus posibles respuestas. Por ejemplo, what have you studied? ¿Qué has estudiado? O si queremos específicamente preguntar a la persona si ha o no ha estudiado algo, have you studied English? En el caso de estudio, no necesariamente se preguntará ever, porque ever suele ir más con cosas que se pueden hacer hasta más de una vez. Normalmente cuando uno ha estudiado inglés, uno dice que lo estudió o no lo estudió. Uno, bueno, no sé, salvo alguna excepción rara, uno no dice yo he estudiado inglés 3 veces, a menos que la persona quiera especificar que lo estudió, lo dejó y volvió a intentarlo, pero normalmente no lo preguntamos de esa forma, para tener el contexto del have you ever que veíamos hace un momento. Have you taken, otra que podemos utilizar cuando hay clases o cursos, especialmente cuando no son necesariamente teóricos, podemos utilizar el take para decir que tomamos un curso en particular o que hicimos un curso y ya está acá. Have you failed any class? Have you passed? Ahí tenemos los dos, perder y ganar las notas. Y have you done a postgraduate course? ¿Has hecho un curso de posgrado? Entonces es bueno que vayan observando esos ejemplos y le hagan seguimiento cuando ustedes tengan el material para que miren cómo funciona en este caso esa temática. Muy bien, tenemos acá el de los pronombres indefinidos y ya vamos a tener un texto. Espero que puedan seguir y vemos el uso de algunos de ellos. Aquí nos colocan, there was nobody waiting for me. Nadie lo estaba esperando. I had to walk around the hotel to find somewhere to eat, para encontrar algún lugar para comer. In the Congress, nothing was different. Nada era diferente. ¿Por qué? Porque dice, no one was able to give the correct directions. Nadie fue capaz de darle la indicación. Everything wasn't that bad. Sí, no todo estuvo tan mal. I ate something different every day. Comí algo diferente cada día. En este sentido, hago la traducción ahí directamente porque los indefinidos los utilizamos de manera similar en español para referirnos en general a cosas, a personas, a lugares, sin especificar exactamente a alguien. Si yo digo que no había nadie esperando por mí o que había alguien esperándome, en esos casos no estoy diciendo necesariamente quién es. Entonces es algo a considerar cuando tengamos este tipo de expresiones. Los que utilizamos para cosas siempre llevan allí el thing al final, something para decir algo, anything, que también puede traducir algo, pero que lo utilizamos para frases negativas o interrogativas, y nothing, en este caso para negar o para indicar afirmación dependiendo el contexto, es decir, para validar algo. Con places será similar, pero terminan en where. Con gente o con personas van a terminar en body o en one. Y depende ya decir de la situación. Normalmente son muy intercambiables. Entonces aquí vamos a ver algunos ejemplos. Lo que utilizamos con some simplemente para afirmar sobre algo o alguien sin decir exactamente qué o quién estamos teniendo como referencia. Mientras que
Cuando lo utilizamos con any es porque estamos preguntando. También puede ser para la frase negativa. Did you hear anything? Ahí no diríamos did you hear something, sino did you hear anything porque sería para indicar la pregunta. Was anyone in the house? ¿Había alguien en la casa? En español estos tipos de indefinidos suelen ser iguales, pero en inglés se diferencian. Utilizaremos el any para la pregunta. Tengan en cuenta utilizar el adecuado, porque en este caso si ya hay una negación, será más común utilizar any para la frase negativa, porque no decimos para este caso, sería más bien como para afirmar que en efecto algo no está en ninguna parte. Como por ejemplo, oh, you have nowhere to go, no tienes ningún lugar para ir. Entonces ahí hay que tenerlo más pendiente. Las que empiezan por no normalmente son las que en español también haríamos en no, mientras que las de any son más bien para indicar precisamente la negación. Y la pregunta. Solo que en español solemos duplicar las negaciones, entonces ahí es algo también a observar. Observen siempre la comparación entre estas frases para que recuerden siempre la forma correcta de cómo lo van a utilizar. También se puede utilizar, y en este caso hace un poquito allí para preguntas abiertas, como no vamos a especificar y las preguntas abiertas siempre requieren información, podemos utilizar nobody, nothing y nowhere para responder. ¿Quién estaba en la cocina? Nadie. Nobody. Lo mismo que hacemos en español lo podemos hacer en inglés. Muy bien. Entonces seguimos acá. Tenemos en este caso el nothing lo podemos utilizar en frases afirmativas. Nothing, nobody, nowhere. No será correcto colocarlos en ese sentido con any o utilizar expresiones que empiezan por no junto con un verbo que ya tenga la negación. ¿Sí? En este caso tenemos acá como incorrecto I didn't hear nothing. Sería mucha negación, entonces tendríamos que decir I didn't hear anything, ya que es una frase negativa. Si lo queremos hacer con la frase afirmativa I heard nothing, también será correcto. Esto en español es un poquito diferente. No sé en español qué pasa, en mi opinión, porque eso es una cuestión de punto de vista. Quedó como que un poco raro esto, porque uno dice, yo no escuché nada. Dos frases negativas para lo mismo, pero si decimos yo no escuché algo, suena bastante raro. Entonces, bueno, nos acostumbramos a que la negación es doble. Siguiente tema, tenemos aquí los cuantificadores. Con ellos vamos a tener una conversación. Ustedes pueden ir siguiendo. Recuerden tener su audio activado cuando estén en estos casos. Para este tema, aquí en esta parte sé que no debo demorar demasiado porque ya ustedes los conocen. Son palabras que indican qué cantidad, no tan específica, pues tenemos de algo. Entonces allí vamos a tener algunos ejemplos y vamos a ver cuando utilizamos too, que significa demasiado. Podemos utilizar too much or too many. Ya ustedes saben, para no contables el much, para contables el many, para indicar cuando hay demasiado de algo, es decir, que supera en cantidad lo que uno esperaría. Por ejemplo, he eats too many cakes. Él come demasiado postre.
¿Qué tanto es demasiado? Bueno, ya es una cuestión no tan específica, pero sí muy de contexto. Entonces, puede ser algo a observar. I have too much work. Tengo demasiado trabajo. ¿Cuánto trabajo es demasiado? No es un límite específico, pero sí cuando definitivamente no te permite hacer más nada. Podemos utilizar el too con cualquier adjetivo para indicar que está en demasiada cantidad. Too short, demasiado corto. Too fat, demasiado gordo. Too long, demasiado largo, etcétera, 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 etcétera. Ya ustedes irán haciendo las combinaciones y de esa manera amplían un poco su vocabulario. Cuando algo no es excesivo, sino que está precisamente a su punto, utilizamos enough. Do you drink enough water? ¿Tomas suficiente agua? Y la podemos hacer también con not enough cuando algo no es suficiente. My apartment isn't big enough. Colocamos el not y el enough para indicar que no es suficiente. En este caso no es lo suficientemente grande. Entonces esa también la pueden utilizar cuando lo requieran. Tenemos a little y a few. Ya ustedes saben que little es con los no contables, a few, very few con los contables. Entonces, para que tengan allí en cuenta. Porque a little sería un poquito, es decir, una cantidad pequeña de algo grande no contable, o a few sería algunos, unos cuantos, unos pocos de algo que sí puedo contar. Y cerramos aquí observando algunas cosas relacionadas con el vocabulario, estilo de vida. Les pregunta, how much fast food do you eat? Podemos encontrar fast food de comida rápida. En algunos lugares encontramos junk food para referirnos a comida chatarra. How much do you walk? Usualmente podemos preguntar in a day, si es por día. Utilizamos el in para indicar cada día cuánto hace, por ejemplo, en este caso. Se puede preguntar también por deporte y ejercicio. How many cigarettes do you smoke? Si fuma de pronto. How much time do you have for yourself? Tiempo que uno tenga para uno mismo. ¿Ok? Recuerden el yourself. Reemplazar el your por cualquier otro pronombre si hablo sobre ella. ¿Cuánto tiempo tiene ella para ella misma? Que se dedique obviamente un tiempo para sí misma. Pues bueno, how much time does she have for herself? Cambiamos el pronombre de acuerdo a cómo lo vayamos a necesitar. How many portions of fruit and vegetables do you eat per day? Si come frutas, vegetales. How often do you wear sunscreen? Si se echan bloqueador solar. Esto aplica mucho para climas tropicales como nuestro país. How much water do you drink? ¿Cuánta agua toman? Entonces, bueno, ahí quedan algunas expresiones que indican cosas muy saludables. Ya ustedes saben, para la contextualización, tenemos en este caso una conversación. La idea es que ustedes la puedan escuchar, la vayan observando, miren el desarrollo justamente de la conversación y basados en eso van a tener 3 ejercicios, el primero de los cuales va a ser escoger verdadero o falso según lo haya especificado en este caso. Para el ejercicio B, nuevamente siguiendo lo que vimos en la conversación, van a tener unas preguntas y ustedes seleccionarán la respuesta A, B, C, la que sea la más adecuada. Muy bien. Tenemos acá en el ejercicio C de la comprensión algunas frases para colocar los verbos en su forma adecuada. Para más guía, abajo en el botoncito C-Box, vamos a ver una cajita de texto con frases que les pueden ayudar en este caso, para saber cuáles verbos pueden necesitar y completar las frases. Miren cuáles son afirmativas, negativas, preguntas, y de esa manera lo podrán completar. Todo relacionado obviamente con, hasta este punto, con el texto, para que tengan en cuenta
saber así cuál corresponde cada uno de los casos sobre Nicole y sobre Johanna. Pasamos a la práctica. Práctica 1 van a tener, en este caso, 8 ejercicios. El primero de ellos, aquí está. Vamos a tener un texto allí sobre viajes y luego completamos precisamente nuevamente con el botoncito C-Box. Nos sale la cajita de texto. Escogemos las expresiones que nos parecen adecuadas y completamos todo el texto. Haremos clic en Verify cuando queramos ver cómo salió todo. El ejercicio B, por su parte, nos lleva al texto, pero en este caso vamos a tener algunas preguntas. Siempre abajo el botón See Text para volver a ver el texto y vamos escogiendo A, B, C, cuál es la pregunta más adecuada, cuál es la respuesta, perdón, más adecuada para responder la pregunta. El ejercicio C nos va a colocar allí algunos verbos y nosotros debemos indicar cuál es el participio de cada uno de los verbos. Esto nos sirve un poco para repasar y recordar aquellos en los que tengamos dudas o tomar notas si de pronto hay alguno que necesitamos estudiar un poquito más. Para el ejercicio D, como dijimos, en este caso van a repasar algunas expresiones de pasado simple, las escriben, la manera, la forma o la palabra que escojan que sea la correcta y verifican haciendo clic en el botón de abajo. Para el ejercicio E, por su parte, vamos a tener frases, en este caso, que tienen un error o un detalle a revisar. Entonces, observen cuál es y de esa manera seleccionan ustedes o escriben abajo la frase con la forma correcta, simplemente escribiendo la parte resaltada, pero de manera correcta en este caso. El ejercicio F de esta sección va a tener algunas imágenes. Observan la imagen y con lo que observan, aquí tienen el botoncito See Picture, tranquilo si la vieron muy pequeña, y al observar la imagen van a completar las frases que necesitan para indicar si ella y luego él han ido o no han ido a los lugares. Ya ustedes saben, allí tienen el botoncito de verificación cuando quieran ir avanzando en él. El ejercicio G, por su parte, tiene los verbos allí entre paréntesis. Ustedes deben indicar si los deben colocar en pasado simple o en presente perfecto, según aplique en cada una de las frases. Y el último ejercicio de esta sección nos va a indicar, en este caso, algunos pronombres indefinidos. Debemos escribir en los cuadritos aquellos que sean los correctos. Práctica 2. En la práctica 2 tenemos 4 ejercicios, ya que avanzamos un poco más en los temas. Vamos a ver una imagen y en este caso la tenemos como referencia. Siempre el botoncito de ayuda aquí abajo. Y debemos indicar true or false si es verdadero o falso cada una de las afirmaciones que se hace allí sobre esa imagen. El ejercicio B, por su parte, nos va a indicar algunas frases que debemos enlazar con la expresión que tenemos acá. ¿Okay? Entonces, observenlas bien. Por ejemplo, I can't sleep. No puede dormir. El motivo, oh, there is too much noise. Hay mucho ruido. Bueno, y aquí enlazamos la número 1 con la letra D, por eso está la letra D aquí. De la misma manera, ustedes van a ir colocando en las otras la respuesta que corresponda. Para el ejercicio C, vamos a colocar las frases, pero tener en cuenta los verbos. Nuevamente en la cajita tendremos los verbos y debemos mirar en la forma adecuada que debemos colocarlo, si es pasado simple, si es presente perfecto, según se requiera. La D, en este caso, enlazaremos las preguntas colocando la letra adecuada con cuál es la asignatura que corresponde a la pregunta que se está haciendo en este caso. Para aquellos que no les gusta la matemática, tranquilo, que ahí en este caso no van a hacer ningún ejercicio. Para la práctica de pronunciación, como bueno, ya vamos avanzando un poco en el cierre del curso, solamente habrá 2 secciones. En la primera de ellas vamos a tener los sonidos de vocales. Vamos a irlos repasando y ustedes al escuchar van a ir seleccionando cuál de las palabras tiene el sonido que ustedes tienen ahí referenciado. Entonces recuerden darle clic al botón play en cada una de las 3 opciones
para escuchar las palabras y mirar en cuál de ellas se escuchan ese sonido de vocal que se indica arriba. Y en el caso de la B, vamos a tener palabras de 2 sílabas que se entonan al principio o al final. Esto es algo en lo que a veces hay muchas dudas, entonces traten de escucharlas y seleccionar, arrastrando las palabras, si consideramos que va al principio o al final de palabra, la entonación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya habiendo visto los temas, vamos a observar las evidencias que van a manejar en esta ocasión. Para este caso, vamos a tener en total 4 evidencias más la actividad de consolidación. La primera evidencia es esta que está aquí, Be Your Own Hero, en la cual ustedes van a tener un documento a la mano, van a pensar en esa persona, precisamente su héroe que ustedes consideran, pero en este caso lo van a aplicar. Ustedes mismos, hablando en tercera persona, referirse a ustedes mismos y crear precisamente esa persona ideal en las frases que van a tener allí. Aquí tienen un ejemplo en el texto y ustedes van a crear un archivo de audio con la grabación del texto y van a enviar también el texto en esta parte diciendo lo que han realizado en ese caso. La segunda evidencia es una actividad interactiva que se llama On Holiday. Vamos a cargarla aquí en un momento. En ella vamos a tener una conversación y en la conversación debemos seleccionar en cada uno de los puntos, según lo que van hablando, cuál es la expresión correcta para completar la frase. A, B o C, hacemos clic en la que consideremos que debe ir para este caso. No siempre va presente perfecto, a pesar de que es el tema que estamos viendo, porque la idea es obviamente ir comparándolo con otros tiempos allí. La tercera evidencia es My View on Colombia. Vamos a hacer en este caso un documento, una presentación para esta parte y vamos a hacer la comparación. Permítanme un momento. Que yo había abierto aquí el archivo. Aquí está. En este caso haremos un texto indicando cómo es la vida típica precisamente de un colombiano, teniendo en cuenta obviamente el uso de los indefinidos, los cuantificadores. Observen el ejemplo, hablar de cómo es lo que hace alguien, que hay en todas partes, todas esta clase de cosas, pero describiendo obviamente costumbres de nosotros los colombianos. La siguiente es Personal Success. En este caso vamos a realizar una grabación respondiendo estas preguntas. Pueden leer la pregunta y la respuesta o pueden dar solamente la respuesta, ya depende de cómo quieran hacer la práctica en esta parte. Y la actividad de consolidación nos va a dar una vista general de todo lo que hemos ido aprendiendo en el curso. En este caso, en el Stage 1, vamos a realizar una grabación describiendo las actividades que han hecho en este año o en los últimos 12 meses, como lo quieran ver. Esta evidencia se ha hecho un poco más sencilla ahora que, bueno, las personas no salen tanto, pero también sé que hay muchas cosas que hemos hecho. Hemos estudiado, hemos aprendido algo, hemos compartido en familia, o a veces hemos tenido la oportunidad de salir, hemos trabajado, tantas cosas que pasan. Y allí van a tener un ejemplo. En la segunda parte van a descargar el documento, ya lo tienen en ejemplo, que es sobre Scott Cooper's Life, la vida de Scott Cooper. Y van a completarlo escribiendo algunos párrafos describiendo lo que él ha hecho durante su vida. Entonces, bueno, observen bien cuando tengan ahí la presentación a la mano y hagan una breve descripción de cada uno de los momentos que van viendo allí. Van a enviar el audio del Stage 1 y la presentación del Stage 2. ¿Okay? Entonces, bueno, asegúrense de enviar los dos archivos juntos. Pueden hacer clic en adjuntar cuando hayan adjuntado el primero y lo colocan el segundo nuevamente allí. No va a haber ningún problema con esa parte.
Bien, eso en la parte de las evidencias. Vamos a mirar un momentico el cronograma para tener en cuenta cómo vamos a estar organizados en estas fechas del día de hoy. Estamos a 2 de junio, estamos haciendo esta última sesión y esta actividad de aprendizaje irá hasta el día 6. Entre los días 7 y 14 del curso vamos a tener una semana adicional para que ustedes revisen cómo han sido los resultados de sus evidencias. Recuerden que hay una opción de evidencia y una opción de calificación donde pueden mirar cómo les ha ido en esa parte. Observen si tienen alguna evidencia que no fue aprobada, miren el comentario que les haya hecho para participar. Si fue una evidencia interactiva, la pueden hacer nuevamente, ingresen el día con todo, o si empezaron después de la fecha en el cronograma, tienen tiempo de ir estudiando, de ir poniéndose al día. Y ya para el día 14, en horas de la noche, ya dejarán de estar disponibles los enlaces. Entonces tengan eso en cuenta también si quieren, si ya terminaron las actividades y quieren repasar, tendrán hasta esa fecha para hacerlo. Ya los días 15 y 16 estarán disponibles los foros para que ustedes pregunten o comenten algo, pero no estarán disponibles las actividades. Ya en el día 15 yo me encargo de terminar de evaluar cualquier evidencia que esté pendiente hasta ese momento para dejarles allí la retroalimentación. Y el día 16 ya yo paso el reporte de quienes hayan aprobado. Recuerden que en la carpetica de tutorials van a encontrar un video que les va a ayudar precisamente para saber cómo es la certificación. Entonces, ese es el proceso precisamente que vamos a tener para esos días. Entonces, es bueno que lo tengamos en cuenta. Igual no vamos a tener ya más sesiones, pero sí van a estar disponibles los espacios de comunicación dentro del curso. Recuerden, aquí está la mensajería. Dentro de las herramientas del curso está la de foros. Y yo siempre estoy pendiente de irles dando una respuesta para todas las inquietudes que tengan. Entonces, bueno, ese es básicamente el orden que vamos a tener para estos días de cierre de curso.